¿Cuánto vale tu juramento cuando alguien te pone una pistola en la cabeza? Esa pregunta me la hicieron hace 6 meses. Y la respuesta que di esa noche cambió todo lo que creía saber sobre quién era yo, quién fue mi padre, y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener viva a una persona que probablemente merecía morir. Pero antes de contarles cómo terminé siendo la médica personal de uno de los jefes criminales más peligrosos de Detroit, déjenme preguntarles algo. ¿Cómo están? ¿Desde dónde me están escuchando? ¿Hace frío allá donde están o el clima les está dando un respiro? Porque créanme, van a necesitar estar cómodos para esta historia. Es larga, es intensa, y les prometo que no van a poder dejarla a la mitad. Esta es una historia sobre traición, sobre secretos que los muertos se llevan a la tumba pensando que nos protegen, y sobre cómo a veces la verdad te encuentra aunque hayas pasado toda tu vida huyendo de ella sin siquiera saberlo. Mi nombre es Clara Sullivan. Tengo 28 años y trabajo como enfermera de trauma en el Hospital St. Catherine en Detroit. O trabajaba, debería decir. Porque después de esa noche, nada volvió a ser lo mismo. Déjenme decirles cómo era mi vida antes de que todo explotara. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 tazas de café negro porque dormir era un lujo que no podía permitirme, y manejaba 40 minutos hasta el hospital donde pasaba 12 horas tratando de mantener vivos a personas que el sistema ya había abandonado. Llegaba a casa exhausta, preparaba la cena para mi hermana Elena, le ayudaba con sus medicamentos, y me quedaba despierta otras 2 horas leyendo sus diarios para recordarle quién era cuando el Alzheimer de inicio temprano le robaba otro pedazo de memoria. Esa era mi vida. Predecible. Agotadora. Segura. Yo creía en cosas simples. Creía que si trabajabas lo suficientemente duro, podías mantenerte a flote. Creía que las personas buenas merecían segundas oportunidades. Creía que mi padre había sido un hombre honorable que murió de un ataque al corazón mientras salvaba vidas, y que su legado era la razón por la que yo había elegido la enfermería. Creía que el caos que veía cada noche en la sala de emergencia se quedaba allí, dentro de esas paredes, y que yo podía regresar a casa y ser solo Clara, la hermana mayor que cuidaba de Elena, la mujer que pagaba sus cuentas a tiempo y no le debía nada a nadie. Todas esas creencias se hicieron pedazos en menos de 10 minutos. Pero antes de llegar a esa noche, quiero que entiendan algo importante. Yo no soy una heroína. No soy valiente por naturaleza. Crecí en el lado este de Detroit, donde aprendes rápido que mantener la cabeza baja te mantiene viva. Mi madre nos abandonó cuando yo tenía 12 años y Elena tenía 8. Mi padre trabajaba turnos imposibles en el hospital y casi nunca estaba en casa. Yo crié a mi hermana. Yo aprendí a cocinar viendo vídeos en internet. Yo fui quien la llevó a su primera cita médica cuando empezó a olvidar cosas a los 23 años. La vida me enseñó a sobrevivir siendo invisible. A no hacer olas. A mantener la calma cuando todo a mi alrededor se estaba cayendo a pedazos. Esa habilidad, esa capacidad de mantenerme fría bajo presión, fue lo que me salvó la vida esa noche. Y también fue lo que me condenó. Ahora, si les gusta este tipo de historias, si quieren saber cómo una enfermera común y corriente terminó en medio de una guerra entre familias criminales, por favor denle like a este vídeo, suscríbanse al canal, y compartan esto con alguien que necesite una historia que no podrá olvidar. Porque lo que viene después, créanme, van a querer escucharlo hasta el final. Déjenme empezar desde el principio. Era un martes. 3 de la mañana. Mi turno terminaba a las 6. Y yo estaba contando las horas porque Elena había tenido un mal día y necesitaba que alguien estuviera con ella cuando despertara. La sala de emergencias estaba tranquila, lo cual en St. Catherine era sospechoso. Siempre había algo, una sobredosis, un accidente automovilístico, una pelea doméstica que terminaba con huesos rotos y promesas rotas. Pero esa noche, nada. Yo estaba revisando el inventario de suministros, algo que hacíamos para mantenernos despiertas durante las horas muertas, cuando escuché el primer disparo. No fue dentro del hospital. Fue afuera, en el estacionamiento. Un sonido seco que rebotó contra el concreto. Y luego otro. Y otro. Mi compañera, Jessica, dejó caer el portapapeles. ¿Eso fue? No terminó la pregunta porque las puertas automáticas de emergencia se abrieron y entraron 4 hombres cargando a otro entre ellos. El hombre que llevaban en brazos tenía la camisa empapada de sangre. Tanto rojo que no podía ver dónde terminaba la tela y dónde empezaba la herida.
Pero no eran los hombres heridos los que hacían que mi corazón latiera como si fuera a salirse de mi pecho. Eran los otros 4. Los que llevaban armas. Los que miraban a su alrededor con ojos fríos y calculadores, como depredadores decidiendo qué amenazas eliminar primero. Todo el mundo afuera, dijo uno de ellos. Su voz era plana. Sin emoción. Ahora. El protocolo en estas situaciones es claro. No te resistes. Llamas a seguridad, evacúas a los pacientes, dejas que la policía maneje la situación. Pero algo en la forma en que ese hombre habló me dijo que la policía no iba a llegar a tiempo. Jessica corrió hacia el teléfono. Yo me moví hacia el paciente. Señora, le dije que saliera. El hombre de la pistola se acercó a mí. Era joven, tal vez 25 años, pero sus ojos eran viejos. Había visto demasiado. Morirá en 2 minutos si no lo atiendo ahora, dije. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. ¿Eso es lo que quieres? Él no respondió. Solo levantó el arma y la apuntó directo a mi frente. En ese momento, todo se volvió extrañamente silencioso. Podía escuchar mi propia respiración. Podía sentir el peso del arma aunque no me estuviera tocando. Podía ver el dedo del hombre en el gatillo y pensar, con una claridad absurda, que este era un final estúpido para una vida que apenas había comenzado. Pero no me moví. No porque fuera valiente, sino porque había pasado 6 años viendo morir a personas que podrían haberse salvado si alguien hubiera actuado 1 minuto antes. Y ese hombre en la camilla, ese hombre que probablemente era un criminal, que probablemente había lastimado a personas inocentes, ese hombre estaba muriendo. Y yo era enfermera. Si me disparas, dije lentamente, él muere. Si me dejas trabajar, tiene una oportunidad. Tú decides. El silencio se estiró. Escuché a Jessica sollozar en algún lugar detrás de mí. Escuché el sonido de más personas entrando al hospital. Escuché mi propio pulso en mis oídos como un tambor de guerra. Y luego escuché otra voz. Una voz que cortó el aire como un cuchillo. Baja el arma. El hombre con la pistola retrocedió inmediatamente. Y yo, finalmente, volteé a ver quién había hablado. Era alto. Tal vez 1,85 m. Vestía un traje oscuro que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás, mandíbula cuadrada, y ojos que parecían ver a través de las personas. Pero lo que más me impactó no fue su apariencia. Fue la forma en que todos en esa sala lo miraban. Con miedo. Con respeto. Con obediencia absoluta. Él se acercó a la camilla, miró al hombre herido, y algo cambió en su rostro. Solo por un segundo. Una grieta en esa máscara de control. Es mi hermano, dijo, mirándome directamente. ¿Puedes salvarlo? Y ahí fue cuando entendí. Este no era un asalto aleatorio. Este no era un paciente común. Esto era algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que yo podía comprender. Necesito ver las heridas, respondí. Mi entrenamiento tomó el control. Necesito saber qué estamos tratando. Él asintió una vez, y de repente el caos se convirtió en orden. Los hombres armados se movieron para bloquear las puertas. Alguien apagó las luces del pasillo. Otro cerró las cortinas. Y yo me quedé sola con un hombre muriendo y el hermano que lo amaba lo suficiente como para tomar un hospital entero como rehén. Corté la camisa del paciente con tijeras quirúrgicas. 3 heridas de bala. Una en el hombro. Probablemente atravesó limpio. Otra en el costado. Peligrosa pero manejable si no había dañado órganos vitales. La tercera. La tercera estaba en su pecho. Cerca del corazón. Sangrando demasiado. Necesito un quirófano, dije. Ahora. Y necesito un cirujano. No hay tiempo para eso. La voz del hombre del traje era firme. Final. Entonces morirá aquí, respondí. No estaba siendo cruel. Era la verdad. No puedo hacer una cirugía torácica en una sala de emergencia sin el equipo adecuado. Nos miramos. Y en ese momento, algo pasó entre nosotros. Él vio que yo no estaba mintiendo. Yo vi que él no tenía más opciones. Hay un quirófano en mi propiedad, dijo finalmente. ¿Puedes estabilizarlo lo suficiente para moverlo? Cualquier persona sensata hubiera dicho que no. Cualquier persona con instinto de supervivencia hubiera corrido en ese momento.
Pero yo miré al hombre en la camilla, vi su pecho subiendo y bajando con respiraciones cada vez más débiles, y pensé en todas las veces que mi padre había llegado a casa cubierto de sangre ajena, con esa mirada en sus ojos que decía que había perdido a alguien esa noche. Puedo intentarlo, dije. Y así, sin siquiera darme cuenta, tomé la decisión que cambiaría todo. Los siguientes 20 minutos fueron un infierno controlado. Estabilicé las hemorragias lo mejor que pude. Inserté líneas intravenosas. Le di transfusiones de sangre del banco del hospital, que estos hombres simplemente tomaron sin preguntar. Todo el tiempo, el hombre del traje se quedó a mi lado, mirando cada movimiento que hacía con una intensidad que hubiera sido perturbadora si no hubiera estado tan concentrada en mantener vivo a su hermano. ¿Cómo te llamas?, preguntó en algún momento. No era el momento para presentaciones. Pero algo en su tono me hizo responder. Clara. Clara Sullivan. Él se quedó quieto. Completamente quieto. Como si ese nombre significara algo para él. Sullivan, repitió. Tu padre era Michael Sullivan. El mundo se detuvo. Nadie mencionaba a mi padre. Él había muerto hace 5 años. Un ataque al corazón en medio de una cirugía. Eso fue lo que me dijeron. Eso fue lo que creí. Sí, dije lentamente. ¿Lo conocías? Él no respondió inmediatamente. Solo siguió mirándome con esos ojos que parecían estar calculando algo que yo no podía ver. Sí, dijo finalmente. Lo conocía. Salvó a mi madre cuando nadie más quiso arriesgarse. Le debo más de lo que podré pagar. Había algo en su voz. Algo que no encajaba. Pero no tuve tiempo de pensar en eso porque el monitor cardíaco del paciente empezó a sonar con esa alarma que todo personal médico conoce y odia. Se nos acaba el tiempo, dije. Hay que movernos ahora. Él dio órdenes rápidas. Prepararon el vehículo. Mantuvieron las vías despejadas. Y yo me encontré subiendo a la parte trasera de un SUV negro con un paciente crítico, rodeada de hombres armados, dirigiéndome a un lugar desconocido con un hombre cuyo nombre ni siquiera sabía. Fue solo cuando estábamos en la carretera, con las luces de Detroit desapareciendo detrás de nosotros, que el hombre del traje me miró desde el asiento delantero. Por cierto, dijo. Mi nombre es Dominique Santoro. Y ahí fue cuando todo encajó. Dominique Santoro. El nombre que aparecía en las noticias pero nunca con suficiente evidencia para un arresto. El nombre que la policía susurraba pero nunca gritaba. El nombre que significaba poder, violencia y control absoluto sobre el submundo de Detroit. Yo estaba en un auto con un jefe criminal. Iba a su casa. Iba a operar a su hermano. Y algo me decía que después de esta noche, no habría vuelta atrás. El miedo debería haberme paralizado. Debería haber gritado, llorado, suplicado que me dejaran ir. Pero en lugar de eso, miré al hombre moribundo a mi lado, sentí su pulso débil bajo mis dedos, y pensé en lo que mi padre solía decir. Una vida es una vida, Clara. No importa quién la viva. No sabía entonces cuán equivocado y cuán correcto había estado mi padre con esas palabras. No sabía que él había vivido una doble vida que yo nunca sospeché. No sabía que cada paciente que salvó en secreto había creado deudas y alianzas que eventualmente lo matarían. No sabía que Dominique Santoro había estado observándome durante años, esperando el momento en que necesitara cobrar una deuda que mi padre nunca pudo pagar. Y definitivamente no sabía que esta noche era solo el comienzo de algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que yo podía imaginar. Pero eso lo descubriría pronto. Muy pronto. Porque a veces la verdad no espera a que estés lista para escucharla. A veces te encuentra en la parte trasera de un SUV, con sangre en las manos y una pistola apuntándote, y te dice, tu vida nunca fue tuya. Siempre perteneció a secretos que otros guardaron por ti. Y cuando esa verdad llega, solo tienes 2 opciones, correr o quedarte y pelear. Yo, sin saberlo, acababa de elegir pelear. La propiedad de Dominique Santoro no era lo que esperaba. No había rejas doradas ni fuentes ostentosas. Era una casa de piedra gris escondida detrás de árboles tan viejos que parecían estar protegiendo secretos desde antes de que Detroit fuera Detroit. Discreta. Controlada. Peligrosa precisamente porque no parecía serlo. Me bajaron del SUV con cuidado. El hermano de Dominique, cuyo nombre aún no sabía, seguía inconsciente pero estable. Por ahora. Tenía tal vez 1 hora antes de que las cosas se pusieran críticas otra vez.
Por aquí, dijo Dominique, caminando hacia una entrada lateral. No era una sugerencia. Entramos a lo que claramente había sido diseñado como quirófano casero. Equipo médico de grado hospitalario. Luces quirúrgicas. Monitores que probablemente costaban más que todo mi apartamento. Alguien había invertido mucho dinero en crear este espacio, y no era difícil adivinar por qué. Cuando tu negocio es ilegal y las heridas de bala son riesgos ocupacionales, no puedes simplemente presentarte en un hospital y esperar que nadie haga preguntas. ¿Quién instaló todo esto? Pregunté mientras me lavaba las manos en un lavabo de acero inoxidable que parecía sacado directamente de un quirófano profesional. Tu padre, respondió Dominique. Mis manos se detuvieron bajo el agua. ¿Qué dijiste? Michael Sullivan diseñó este quirófano hace 7 años. Vino aquí cada mes durante 2 años, entrenando a mi personal básico, asegurándose de que tuviéramos lo necesario para emergencias. Dominique se apoyó contra la pared, observándome. Salvó a 3 miembros de mi familia en esta habitación. Incluyendo a mi madre cuando ningún hospital quiso arriesgar su licencia operándola después de que alguien intentara matarla. El agua seguía corriendo. Yo seguía inmóvil. Mi padre. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta. El hombre que nunca faltaba a mis recitales escolares aunque tuviera que salir corriendo de una cirugía. El hombre que me hizo jurar que usaría mi carrera para ayudar a personas que no tenían voz. Ese hombre había construido un quirófano secreto para una familia criminal. Estás mintiendo, dije, pero mi voz sonaba hueca incluso para mí. Revisa el gabinete de suministros. Hay una fotografía. Arriba a la izquierda. No quería hacerlo. Pero mis pies se movieron de todas formas. Abrí el gabinete. Y ahí estaba. Una fotografía enmarcada. Mi padre, más joven, tal vez 40 años. Estaba de pie en este mismo quirófano, sonriendo, con su brazo alrededor de una mujer mayor que se veía frágil pero tenía los mismos ojos que Dominique. Ojos que habían visto demasiado. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Necesito que te concentres, dijo Dominique, y su voz se había suavizado apenas un poco. Puedes procesar esto después. Ahora mismo, necesito que salves a mi hermano. Después, te contaré todo lo que quieras saber sobre tu padre. Tenía razón. Lo odiaba, pero tenía razón. Me sequé las manos. Me puse los guantes estériles. Y me convertí en lo que mi padre me había entrenado para ser. Una profesional que podía separar sus emociones del trabajo que necesitaba hacerse. ¿Cómo se llama?, pregunté, acercándome a la mesa de operaciones donde ya habían colocado al paciente. Marco, respondió Dominique. Marco Santoro. Tiene 25 años. Es el menor de 4 hermanos. Le gusta el jazz, odia las películas de acción, y es demasiado impulsivo para su propio bien. Me sorprendió que me diera esos detalles. Los criminales en las películas siempre eran unidimensionales. Pero Marco no era solo un cuerpo en una mesa. Era el hermano menor de alguien. Era amado. Necesito ayuda, dije. No puedo hacer esto sola. Dominica asintió y habló rápidamente en italiano a uno de sus hombres. Minutos después, una mujer entró. Tal vez 60 años, cabello gris recogido, manos firmes. Ex-enfermera, supuse. Había visto ese tipo de calma profesional antes. Lucía, se presentó. Trabajé con tu padre. Él me enseñó bien. Por supuesto que lo hizo. La cirugía duró 3 horas. 3 horas de concentración absoluta. La bala cerca del corazón había rozado la arteria pulmonar. Unos milímetros más y Marco habría muerto en SSV. Tuve que reconstruir tejido, controlar hemorragias internas, asegurarme de que cada punto estuviera perfecto porque no había margen de error. Dominique se quedó todo el tiempo. No en el quirófano, eso habría sido una contaminación, pero podía verlo a través de la ventana de observación. De pie. Inmóvil. Observando cada movimiento. Cuando finalmente cerré la última incisión y Marco estaba estable, con sus signos vitales manteniéndose firmes, dejé salir el aire que no sabía que había estado conteniendo. Vivirá, dije, quitándome los guantes. Necesitará antibióticos, monitoreo constante, y probablemente fisioterapia para el hombro. Pero vivirá. Lucía sonrió. Era la primera sonrisa genuina que había visto en esta casa.
Dominique entró al quirófano, se acercó a su hermano, y puso su mano sobre la frente de Marco con una ternura que contrastaba violentamente con todo lo que yo sabía sobre él. Gracias, dijo, sin mirarme. Le devolviste a mi familia algo que pensé que habíamos perdido. Es mi trabajo, respondí automáticamente. No. Ahora sí me miró. Tu trabajo terminó cuando saliste del hospital. Esto fue una elección. Y hay una diferencia. No supe qué decir a eso. Ven, dijo después de un momento. Necesitas comer. Descansar. Y tenemos mucho de qué hablar. Me llevó a una cocina que era más grande que todo mi apartamento. Alguien había preparado comida, pasta con salsa que olía increíble. Mi estómago gruñó, recordándome que no había comido desde mi almuerzo hacía casi 12 horas. Comimos en silencio por unos minutos. Y luego, sin poder contenerme más, pregunté, ¿cómo murió realmente mi padre? Dominique dejó su tenedor. Me miró directamente a los ojos. Lo asesinaron. Las palabras cayeron como piedras. Pesadas. Finales. Eso es imposible, dije, aunque mi voz temblaba. Tuvo un ataque al corazón. Estaba en cirugía. Los médicos. Los médicos te mintieron porque alguien les pagó para que lo hicieran. Dominique se inclinó hacia adelante. Tu padre estaba tratando a personas de múltiples familias. Éramos nosotros, los Carbone, los Russo. Él era territorio neutral. Nadie lo tocaba. Pero hace 5 años, alguien rompió ese acuerdo. Alguien decidió que tu padre sabía demasiado, que representaba un riesgo. ¿Quién? La pregunta salió como un siseo. Aún no lo sé con certeza. Pero tengo sospechas. Dominique hizo una pausa. Tu padre me contactó 2 semanas antes de su muerte. Me dijo que había visto algo, escuchado algo, que lo hacía pensar que alguien iba a traicionar el acuerdo. Me pidió que cuidara de ti y de Elena si algo le pasaba. ¿Y por qué no lo protegiste? Las lágrimas estaban cayendo ahora, lágrimas de rabia y dolor. Si era tan importante, si le debías tanto, ¿por qué lo dejaste morir? El rostro de Dominique se endureció. Porque no me dio detalles. Solo me dijo que tuviera cuidado, que vigilara. Y cuando fui a confrontarlo, a exigir que me dijera qué estaba pasando, ya era demasiado tarde. Lo encontré en su oficina. Había muerto hacía horas. Lo hicieron parecer natural, pero yo sabía. Había marcas. Signos. Y no hiciste nada. Mi voz subió. No vengaste al hombre que salvó a tu madre. He pasado 5 años tratando de averiguar quién fue. Su voz era fría ahora. Controlada. He seguido cada pista. He eliminado cada sospechoso. Pero quien lo hizo fue cuidadoso. Demasiado cuidadoso. Me levanté de la mesa. Necesitaba moverme. Necesitaba aire. Necesitaba que nada de esto fuera real. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, pregunté. ¿Por qué no hace 5 años? ¿Por qué esperar hasta esta noche? Porque esta noche me demostraste que eres como él. Dominique también se levantó. Arriesgaste tu vida por un extraño. No porque te obligaran, sino porque no podías dejarlo morir. Esa es la misma razón por la que tu padre ayudaba a personas que nadie más ayudaría. Yo no soy como mi padre, escupí. Yo no construyo quirófanos para criminales. Yo no guardo secretos que ponen en peligro a mi familia. No, todavía no. Dominique se acercó a mí. Pero vas a tener que decidir quién eres, Clara. Porque esta noche no fue coincidencia. El mundo se inclinó. ¿Qué quieres decir? Los hombres que dispararon a Marco no lo hicieron al azar. Sabían dónde estaríamos. Sabían nuestra ruta. Y cuando las cosas salieron mal, sabían exactamente a qué hospital ir. Dominique sacó su teléfono y me mostró una foto. Era una foto de mi identificación del hospital, clavada al pecho de un hombre muerto. La encontramos hace 3 horas, dijo. En uno de los hombres que atacaron a Marco. El aire salió de mis pulmones. No. No, eso no tiene sentido. Yo no. Alguien te está usando como señuelo. O como mensaje. Dominique guardó el teléfono. Lo que significa que saben quién eres.
Saben que eres la hija de Michael Sullivan. Y saben que eventualmente, cuando alguien de mi familia necesitara ayuda médica, iríamos a ti. Pero yo ni siquiera sabía que mi padre... No pude terminar la frase. Exactamente. Lo cual significa que quien planeó esto sabe más sobre tu padre que tú. Y eso, Clara, es extremadamente peligroso. Me senté de nuevo. Las piernas no me sostenían. ¿Qué quieres de mí? Pregunté finalmente. Quiero que te quedes aquí. ¿Dónde puedo protegerte? Dominique se sentó frente a mí. No es una petición. Es la única forma de mantenerte viva hasta que entienda qué está pasando. No puedo quedarme aquí. Tengo a Elena. Tengo mi trabajo. Elena ya está siendo trasladada a una instalación segura. Tendrá las mejores enfermeras, los mejores médicos, todo lo que necesita. Y tu hospital cree que estás tomando una licencia de emergencia familiar. La rabia explotó. Ya arreglaste mi vida sin preguntarme. Sí. No había disculpa en su voz. Porque alguien puso tu foto en el pecho de un hombre muerto. Clara. Eso no es una amenaza sutil. Es una declaración de guerra. Y en esta guerra, no puedes ser neutral. Quería gritar. Quería golpearlo. Quería despertar y descubrir que todo esto era una pesadilla horrible. Pero en lugar de eso, pensé en Elena. En cómo había pasado los últimos 5 años cuidándola sola. En cómo cada noche me preguntaba si algún día despertaría y ella no me reconocería en absoluto. En cómo había sacrificado todo, mi vida social, mis relaciones, mis sueños, para mantenerla a salvo. Y ahora me estaban diciendo que nunca habíamos estado a salvo. Que mi padre había dejado un legado que nos había perseguido todo este tiempo. Quiero ver a Elena, dije finalmente. Mañana. Cuando sea seguro. Dominique hizo una pausa. ¿Hay algo más que necesitas saber? Por supuesto que había más. Siempre había más. Tu padre dejó algo para ti. Un sobresellado con instrucciones de que solo se abriera si su muerte parecía sospechosa o si alguien te amenazaba directamente. Dominique sacó un sobre de papel manila de un cajón cercano. Yo lo he guardado durante 5 años, esperando nunca tener que dártelo. Mis manos temblaban cuando tomé el sobre. Estaba etiquetado con mi nombre en la letra de mi padre. Esa letra que había visto en notas de amor en mi lonchera escolar, en tarjetas de cumpleaños, en instrucciones médicas. Dentro había una carta. Varias páginas escritas a mano. Querida Clara, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que los secretos que guardé para protegerte finalmente te encontraron. Y lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Mis lágrimas manchaban el papel mientras leía. Mi padre confesaba todo. Los años tratando a familias criminales. Las vidas que salvó que nunca podría reportar. Los acuerdos que hizo para mantener la paz entre facciones que de otra manera se habrían destruido mutuamente. Y luego, en la tercera página, llegó la parte que me destrozó. Hay algo que necesitas saber sobre por qué empecé esto. Tu madre no nos abandonó. Clara. Fue asesinada. Hace 16 años. Por personas que querían enviarme un mensaje, que mi neutralidad tenía límites. Que mi protección tenía un precio. El mundo se detuvo. Mi madre. La mujer que yo había culpado toda mi vida por dejarnos. Por no ser lo suficientemente fuerte para quedarse. Por elegir su propia felicidad sobre nosotras. Ella no nos había dejado. Ella había sido asesinada. Después de su muerte, continuaba la carta, hice un trato con las familias principales. Les prometí tratamiento médico sin preguntas, sin registros, sin testigos. A cambio, tú y Elena serían intocables. Territorio neutral absoluto. Y durante años, funcionó. Pero algo cambió. Alguien nuevo llegó al poder. Alguien que no respeta las reglas antiguas. Y temo que cuando ese alguien venga por mí, no se detendrá hasta que todas las conexiones con el pasado sean eliminadas. Eso te incluye a ti. Si Dominique Santoro te está dando esta carta, confía en él. Es el único hombre en Detroit cuya palabra aún significa algo. Es el único que entiende lo que significa honrar una deuda. Y te debe más de lo que incluso él sabe. Sé fuerte, mi niña. Sé más inteligente que yo.
Y perdóname por las elecciones que hice pensando que te mantendrían a salvo. La carta estaba firmada con su nombre. Y debajo, una última línea. PD: el quirófano que construí tiene un piso falso. Bajo la mesa de operaciones. Allí está todo lo que necesitarás para entender qué pasó realmente. Levanté la vista hacia Dominique. ¿Sabías sobre esto? ¿Sobre el piso falso? No. Y por primera vez esa noche, vi sorpresa genuina en su rostro. Tu padre nunca mencionó nada sobre eso. Nos miramos. Y en ese momento, ambos entendimos. Mi padre había guardado secretos incluso de las personas en las que supuestamente confiaba. Lo cual significaba que había estado jugando un juego más grande del que cualquiera de nosotros entendía. Necesito ver qué hay allí, dije. Ahora no. Marco necesita monitoreo constante y tú necesitas descansar. Dominique tomó la carta de mis manos con cuidado. Mañana, revisaremos el quirófano juntos. Si tu padre escondió algo, lo encontraremos. No confío en ti, dije. Bien. No deberías. Él sonrió, pero era una sonrisa sin humor. Pero por ahora, nuestros intereses están alineados. Ambos queremos saber quién mató a tu padre. Ambos queremos saber por qué alguien te está usando como objetivo. Y ambos queremos evitar que esto se convierta en una guerra total. Tenía razón, aunque me doliera admitirlo. Una de las mujeres del personal me mostró una habitación. Era simple pero cómoda. Cama grande, baño privado, ropa limpia en el armario que de alguna manera era exactamente mi talla. Lo cual solo me recordó que Dominique había estado vigilándome. Sabiendo cosas sobre mí. Preparándose para este momento. Me duché, dejando que el agua caliente se llevara la sangre de Marco y las lágrimas por mi padre. Cuando finalmente me metí en la cama, esperaba no poder dormir. Pero el agotamiento me golpeó como un tren. Y cuando cerré los ojos, lo último que pensé fue en la expresión de mi padre en esa fotografía del quirófano. Se veía feliz. Realizado. Como si salvar vidas, sin importar de quién, le diera un propósito que su trabajo regular en el hospital nunca podría darle. Y me pregunté, mientras me quedaba dormida, si yo alguna vez encontraría ese tipo de propósito. O si ya lo había encontrado esta noche, en el momento en que elegí salvar a Marco Santoro a pesar del arma apuntando a mi cabeza. Desperté con gritos. No sabía qué hora era. La habitación estaba oscura. Pero los gritos eran reales, venían de algún lugar en la casa, y sonaban aterrorizados. Me levanté de la cama, mi entrenamiento médico tomando el control. Alguien estaba herido. Alguien necesitaba ayuda. Corrí por el pasillo siguiendo el sonido. Me llevó a una habitación al final del corredor. La puerta estaba abierta. Dentro, una mujer joven, tal vez 20 y pocos años, estaba acurrucada en una esquina. Tenía un ojo morado, labio partido, y estaba temblando tan violentamente que pensé que estaba teniendo convulsiones. Junto a ella, una niña de tal vez 6 años lloraba en silencio. Y de pie en el umbral, con una expresión en su rostro que nunca había visto antes, estaba Dominique. ¿Qué pasó?, pregunté. Atacaron la casa de mi hermano mayor mientras buscaban a Marco, dijo Dominique, su voz tensa. Esta es Sofía, su esposa. Y mi sobrina, Isabella. Me acerqué despacio, mis manos levantadas para mostrar que no era una amenaza. Soy enfermera, dije suavemente a Sofía. ¿Puedo ayudarte? Ella me miró con ojos llenos de terror. Pero después de un momento, asintió. Pasé la siguiente hora evaluando sus lesiones. Nada que requiriera cirugía, pero estaba en shock. Trauma físico y emocional. La niña también. Había visto algo que ningún niño debería ver. Mientras las atendía, escuché a los hombres de Dominique hablando afuera. Palabras como venganza, encontrarlos, hacer que paguen. Y entendí, con una claridad horrible, que esto era solo el comienzo. Alguien había declarado la guerra a la familia Santoro. Y yo, sin quererlo, estaba ahora en el centro de esa guerra. Cuando finalmente logré que Sofía y Isabella se durmieran, salí de la habitación y encontré a Dominique esperando en el pasillo. Gracias, dijo simplemente. Es mi trabajo, respondí otra vez. Deja de decir eso. Su voz tenía un borde. Ya no estás en el hospital, Clara. Ya no hay protocolo que te proteja.
Ya no hay neutralidad. ¿Y qué se supone que soy entonces? Exploté. ¿Tu médica personal? ¿Tu prisionera? ¿Tu peón en cualquier juego que estés jugando? Eres la hija de Michael Sullivan. Dominique se acercó. Y eso significa algo en este mundo. Significa que tienes una deuda conmigo, así como yo tengo una deuda contigo. Significa que estamos conectados por sangre que ninguno de nosotros derramó, pero ambos tenemos que limpiar. Yo no pedí esto. Nadie pide la vida que recibe. Él hizo una pausa. Pero puedes elegir qué hacer con ella. Nos miramos. Y en ese momento, sentí que algo cambiaba. Ya no era solo una enfermera atrapada en una situación imposible. Era algo más. Algo que aún no entendía completamente. Pero lo entendería pronto. Porque mañana, íbamos a abrir ese piso falso en el quirófano. Y algo me decía que lo que encontráramos allí cambiaría todo otra vez. La mañana llegó demasiado rápido. Me desperté con el sol entrando por la ventana y por un momento, solo un momento, olvidé dónde estaba. Pensé que estaba en mi apartamento, que en cualquier segundo sonaría mi alarma y tendría que prepararme para otro turno en el hospital. Pero entonces vi la habitación desconocida, recordé la sangre, la cirugía, la carta de mi padre, y la realidad me golpeó como agua fría. Mi vida había terminado. O al menos, la vida que conocía. Había ropa nueva en el armario. Jeans de mi talla exacta, camisetas simples, incluso ropa interior. La precisión era perturbadora. ¿Cuánto tiempo había estado Dominique observándome para saber estos detalles? Me vestí rápidamente y salí de la habitación. La casa estaba extrañamente silenciosa para un lugar que anoche había estado lleno de hombres armados y crisis médicas. Encontré a Lucía en la cocina, preparando café. «Buenos días», dijo, como si fuera completamente normal que yo estuviera ahí. «¿Dormiste bien?» «No mucho», admití. «¿Dónde está Dominique?» «Revisando a Marco. El chico despertó hace una hora. Está débil pero consciente». Lucía me sirvió una taza de café. «Estuvo preguntando por ti. Quiere agradecerte». No sabía cómo sentirme sobre eso. Había salvado la vida de un criminal. De un hombre que probablemente había hecho cosas terribles. Pero cuando estaba en esa mesa de operaciones, solo era un paciente. Solo era alguien que necesitaba ayuda. «Iré a verlo después», dije. «Primero necesito hablar con Dominique sobre el quirófano». Lucía asintió, pero había algo en su expresión. Preocupación, tal vez. O advertencia. «Tu padre era un buen hombre», dijo después de un momento. «Complejo, sí. Pero bueno. Lo que hizo, lo hizo creyendo que era la única forma de mantener a salvo a las personas que amaba». «¿Y funcionó?», pregunté amargamente. «Mi madre está muerta. Mi padre está muerto. Elena está perdiendo su mente poco a poco. Yo estoy atrapada en una casa con criminales. ¿En qué parte de esto funcionó su plan?» Lucía dejó su taza. «Tú estás viva. Elena está viva. Durante 16 años después de que mataran a tu madre, ustedes estuvieron a salvo. Eso no fue suerte, Clara. Fue el precio que tu padre pagó cada día». Sus palabras se quedaron conmigo mientras bajaba al sótano donde estaba el quirófano. Dominique ya estaba allí, con dos de sus hombres moviendo la mesa de operaciones. «Dormiste tarde», dijo sin voltear. «Tuve una noche ocupada salvando a tu familia», respondí. Eso le sacó una sonrisa pequeña. «Cierto. Sofía me dijo que fuiste la primera persona en meses que logró que Isabella hablara». La niña no había dicho una palabra desde el ataque. No sabía qué decir a eso. Trabajar con niños traumatizados era parte de mi trabajo en el hospital. Pero aquí, en este contexto, se sentía diferente. «¿Encontraste algo?», pregunté, cambiando de tema. «Aún no. Estábamos esperándote». Dominique señaló el piso debajo de la mesa. «Tu padre dijo que estaba bajo la mesa de operaciones, pero no especificó exactamente dónde. Nos tomó 20 minutos encontrarlo. Un panel del piso que se veía idéntico a todos los demás, pero que tenía un mecanismo de liberación oculto en uno de los soportes de la mesa. Cuando finalmente lo abrimos, encontramos un compartimiento de aproximadamente 1 metro de profundidad. Dentro había una caja de metal.
Dominique la sacó con cuidado y la colocó sobre una mesa auxiliar. No estaba cerrada con llave. Mi padre había querido que fuera fácil de abrir si alguien sabía dónde buscar. Adentro había archivos. Docenas de ellos. Cada uno etiquetado con un nombre y fechas. Son registros médicos, dije, hojeando los papeles. De todos los pacientes que trató en secreto. No solo eso, dijo Dominique, sacando otro conjunto de documentos. Son confesiones. Cada persona que tu padre trató, tuvo que contarle exactamente qué pasó, cómo se lastimaron, quién estuvo involucrado. Lo grabó todo. Mi estómago se hundió. ¿Por qué haría eso? Eso va contra todo principio médico. La confidencialidad del paciente. Protección, interrumpió Dominique. Si alguna vez alguien lo traicionaba, él tenía pruebas. Evidencia que podría destruir reputaciones, desmantelar organizaciones enteras. O hacerlo un objetivo, añadí. Si alguien supiera que tenía esto. Exactamente. Dominique continuó revisando los archivos. Y luego se detuvo. Su rostro se puso pálido. ¿Qué? Pregunté. ¿Qué encontraste? Él me pasó un archivo sin decir palabra. Era de hace 6 años. El paciente era Vincent Carbone. Herida de bala en el abdomen. Tratamiento exitoso. Pero no era la información médica lo que había hecho que Dominique se pusiera pálido. Era la nota escrita a mano por mi padre en la esquina de la última página. Vincent admitió durante el tratamiento que ordenó el asesinato de Angela Sullivan. Dijo que era un mensaje para Michael. Dijo que Michael había cruzado una línea al salvar a María Santoro. Grabación adjunta. Angela Sullivan. Mi madre. Vincent Carbone había ordenado su muerte. Y mi padre lo había sabido. Había tratado al hombre que mató a su esposa. Había salvado su vida. ¿Por qué? Mi voz apenas salió. ¿Por qué lo salvaría? ¿Por qué no? Porque si mataba a Vincent, empezaría una guerra que los destruiría a todos. A ti. A Elena. A todos. Dominique cerró el archivo cuidadosamente. Tu padre eligió vivir con ese conocimiento para mantenerte a salvo. Las lágrimas caían por mi rostro pero no las limpié. ¿Dónde está Vincent Carbone ahora? Murió hace 2 años. Cáncer de páncreas. Dominique hizo una pausa. Pero su hijo, Anthony Carbone, ahora dirige la familia. Algo en su tono hizo que mirara hacia arriba. ¿Qué no me estás diciendo? Anthony Carbone ha estado intentando consolidar poder durante los últimos 2 años. Quiere ser el único jefe en Detroit. Y para hacer eso, necesita eliminar cualquier amenaza a su autoridad. Dominique sacó su teléfono y me mostró una foto. Esto fue tomado hace 3 días. La foto mostraba a Anthony Carbone saliendo de un edificio. Y junto a él, llevando un maletín, estaba el hombre que había apuntado un arma a mi cabeza en el hospital. ¿Él trabaja para Carbone?, pregunté. No solo trabaja para él. Es su mano derecha. Su ejecutor. Dominique guardó el teléfono. Y el ataque a Marco, el ataque a la casa de mi hermano, tu foto en ese cadáver. Todo lleva de vuelta a Anthony Carbone. El rompecabezas comenzaba a armarse. Él sabe sobre estos archivos. Sabe que mi padre documentó lo que su padre hizo. Y sabe que eventualmente, alguien los encontraría. Alguien los usaría contra él. Dominique miró directamente a mis ojos. Te está usando como carnada, Clara. Te ataca para atraerme. Ataca a mi familia para debilitarme. Y cuando finalmente me tenga donde quiere, usará estos archivos para destruir cualquier alianza que me quede. Entonces dáselos, dije. Dale los archivos y déjame ir. Que yo no soy parte de esto. Ya eres parte de esto. Su voz era firme. En el momento en que salvaste a Marco, en el momento en que estos archivos salieron a la luz con tu nombre conectado a ellos, te convertiste en un objetivo. Darle los archivos no te salvará. Solo lo hará más poderoso. Quería argumentar. Quería gritar que esto era injusto, que yo no había elegido nada de esto. Pero sabía que tenía razón. ¿Qué más hay en la caja?, pregunté finalmente. Dominique sacó un sobre más grueso. Dentro había fotografías. Docenas de ellas.
Mi padre con diferentes personas. Algunos rostros los reconocí de las noticias. Otros eran desconocidos. Y luego vi una que me hizo detenerme. Mi padre. Más joven, tal vez 35 años. De pie junto a un hombre en traje que le pasaba un sobre lleno de dinero. La foto era tomada desde lejos, probablemente con un teleobjetivo. Y en la esquina inferior, escrita con la letra de mi padre: primera extorsión. No tuve opción. Tu padre estaba siendo chantajeado, dijo Dominique, mirando por encima de mi hombro. Alguien sabía lo que estaba haciendo y lo usó. Seguí revisando las fotos. Cada una mostraba un pago diferente. Cada una tenía una nota. Y en la última foto, tomada solo semanas antes de su muerte, mi padre se veía destruido. Exhausto. Roto. La nota decía: me pidieron que tratara al senador Morrison después de su accidente. Dijeron que si me negaba, matarían a Clara. No puedo seguir así. Dios, perdóname. El senador Morrison. Había estado en las noticias hace 5 años. Muerte repentina por complicaciones cardíacas. Nadie había cuestionado nada porque era un hombre mayor con historial de problemas cardíacos. Mi padre lo mató. La pregunta salió como un susurro. No lo sabemos, respondió Dominique. Pero si estos archivos salen a la luz, no importará. La sugerencia será suficiente para destruir su reputación y la tuya. Cerré los ojos. Mi padre, el hombre que me había enseñado que cada vida importaba, podría haber sido un asesino. O podría haber sido obligado a dejar morir a alguien. No sabía qué era peor. Hay más, dijo Dominique, sacando el último objeto de la caja. Era un USB. Tu padre lo etiquetó como seguro de vida, dijo Dominique, girando el pequeño dispositivo en su mano. No lo he abierto aún. Quería que estuvieras presente. Fuimos a su oficina. Un espacio sorprendentemente normal. Escritorio de madera, computadora, libreros llenos de libros que parecían haber sido realmente leídos. No era la guarida de un villano de película. Era solo una oficina. Dominique insertó el USB. Había solo un archivo. Un vídeo de casi 2 horas. Presionó play. La pantalla mostró a mi padre. Estaba en su oficina en casa, la que yo había limpiado después de su muerte. Se veía cansado. Enfermo. Y asustado. Si estás viendo esto, comenzó, su voz familiar haciendo que el dolor me atravesara, significa que lo peor ha pasado. Y lo siento. Por todo. El vídeo continuó. Durante 2 horas, mi padre confesó todo. Cada paciente que había tratado ilegalmente. Cada soborno que había aceptado. Cada amenaza que había recibido. Cada vez que había sido obligado a hacer algo que violaba su juramento. Pero lo más devastador fue lo que dijo al final. Hay una persona detrás de todo esto. Una persona que ha estado orquestando este juego durante décadas. Alguien que usó mi necesidad de proteger a mi familia para convertirme en su herramienta personal. Mi padre hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Su nombre es Marcus Chen. Es el fiscal de distrito de Detroit. Y ha estado usando criminales como peones para construir su propio imperio, eliminando rivales políticos, controlando las calles desde ambos lados de la ley. Dominique se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Marcus Chen repitió. El fiscal que supuestamente está limpiando las calles. El héroe de Detroit. ¿Lo conoces?, pregunté. Todos lo conocen. Es intocable. Tiene conexiones en todos lados. Policía, gobierno, medios. Dominique comenzó a caminar de un lado a otro. Si lo que tu padre dice es verdad. ¿Por qué mentiría?, interrumpí. Grabó esto sabiendo que estaba muerto. No tenía razón para mentir. Exactamente. Dominique se detuvo. Lo cual significa que todo en lo que hemos creído sobre quien controla esta ciudad es una mentira. El vídeo continuó. Mi padre dio detalles específicos. Fechas. Lugares. Nombres de personas que Chen había manipulado o eliminado. Era un caso completo contra el hombre más poderoso de Detroit. Por eso lo mataron, dije cuando el vídeo terminó. Iba a exponer todo esto. Sí. Y por eso te están atacando ahora. Dominique se sentó de nuevo,
su mente claramente trabajando a toda velocidad. Chen sabe que estos archivos existen. Probablemente lleva años buscándolos. Y cuando te vio esa noche en el hospital, cuando te llevé con nosotros, supo que eventualmente los encontraríamos. ¿Pero por qué usar a Anthony Carbone?, pregunté. ¿Por qué no venir directamente por mí? Porque Chen no puede ensuciarse las manos directamente. Necesita que parezca una guerra entre familias criminales. Necesita que cuando tú y yo terminemos muertos, todo parezca solo más violencia del crimen organizado. Dominique golpeó el escritorio con su puño. Es brillante. Y completamente despiadado. Nos quedamos en silencio, procesando todo. Y luego, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto para hacerlo todo peor, el teléfono de Dominique sonó. Contestó. Escuchó. Su rostro se puso pálido. Entendido. Manténla a salvo. Voy para allá. Colgó y me miró con una expresión que me heló la sangre. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Elena. Alguien intentó secuestrarla de la instalación donde la trasladamos. Mis hombres lo detuvieron, pero... Hizo una pausa. Dejaron un mensaje. Dijeron que Chen quiere reunirse conmigo. Esta noche. Solo. O la próxima vez, no fallarán. El mundo se inclinó. No. No, él no puede. Iremos juntos, dijo Dominique firmemente. No voy a dejarte aquí sin saber qué está pasando. Y no voy a dejar que use a tu hermana contra ti. Es una trampa, dije. ¿Sabes que es una trampa? Por supuesto que es una trampa. Dominique comenzó a sacar cosas de su escritorio. Archivos. El USB. Su arma. Pero es una trampa que tenemos que caminar. Porque si no lo hacemos, Chen seguirá escalando hasta que no nos quede otra opción que pelear en sus términos. ¿Y si peleamos en los nuestros?, pregunté. Él se detuvo. Me miró. ¿Qué estás sugiriendo? Mi mente estaba corriendo. Toda mi vida había seguido las reglas. Había sido la buena hija, la buena hermana, la buena enfermera. Había mantenido la cabeza baja y había tratado de sobrevivir sin hacer olas. Pero las reglas no habían protegido a mi madre. No habían protegido a mi padre. Y no me protegerían a mí o a Elena ahora. Mi padre documentó todo, dije lentamente. Cada crimen. Cada conexión. Cada persona que Chen usó o eliminó. Eso es poder. Eso es evidencia que puede destruirlo. Chen lo sabe. Por eso quiere estos archivos. Entonces no le damos los archivos. Miré a Dominique directamente. Los hacemos públicos. Todos. Esta noche. Antes de la reunión. El silencio que siguió fue tenso. Si hacemos eso, dijo Dominique finalmente, no hay vuelta atrás. Chen vendrá por ti con todo lo que tiene. No solo él. Cada persona mencionada en esos archivos. Cada criminal, cada político corrupto, cada persona con algo que perder. Ya están viniendo por mí, respondí. Al menos así, cuando lo hagan, todos sabrán por qué. Dominique sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien reconociendo un movimiento audaz en un juego mortal. Tu padre estaría orgulloso, dijo. Y completamente aterrorizado. Bien. Porque yo estoy ambas cosas. Me levanté. ¿Tienes contactos en medios? Periodistas que no puedan ser comprados por Chen. Tengo uno. Tal vez dos. Dominique también se levantó. Pero necesitamos movernos rápido. Si Chen sospecha que vamos a soltar esta información, entonces acelerará sus planes, terminé. Lo sé. Así que hagamos esto ahora, antes de que tenga oportunidad de reaccionar. Las siguientes 6 horas fueron un caos controlado. Dominique contactó a un periodista llamado James Rivera, alguien que aparentemente había estado investigando la corrupción en Detroit durante años pero nunca había podido conseguir pruebas suficientes. Cuando le mostramos lo que teníamos, casi se desmaya. Esto es más grande que cualquier cosa que haya visto, dijo Rivera, hojeando los archivos con manos temblorosas. Chen. El senador Morrison. Los Carbone. Los Russo. Todo está conectado. ¿Puedes publicarlo esta noche?, pregunté.
Necesito tiempo para verificar, para contactar a mi editor, para... Rivera se detuvo al ver mi expresión. Hay una amenaza inmediata, ¿verdad? Alguien va a morir si esto no sale hoy. Mi hermana, dije simplemente. Y probablemente yo también. Rivera asintió, su cara endureciéndose con determinación. Dame 4 horas. Puedo tener la historia principal lista para publicación digital a las 8 de la noche. Pero necesito que ambos den entrevistas en vídeo. Testimonios de primera mano. Sin eso, Chen podrá alegar que los documentos son falsificaciones. Miré a Dominique. Dar una entrevista significaba poner un objetivo aún más grande en mi espalda. Significaba que no podría esconderme nunca más. Hazlo, dijo Dominique. Yo también hablaré. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Pasamos las siguientes 2 horas grabando. Le conté a Rivera todo. Mi padre, los tratamientos secretos, las amenazas, el asesinato de mi madre, el chantaje. Dominique confirmó todo desde su perspectiva, añadiendo detalles sobre cómo Chen había manipulado rivalidades entre familias para mantener el poder. Rivera era un profesional. Hizo las preguntas correctas, obtuvo los soundbites perfectos, y prometió que la historia sería verificada antes de publicación. Esto va a explotar, dijo cuando terminamos. Detroit nunca será la misma después de esta noche. Lo sé, respondí. Y era cierto. Fuera lo que fuera que pasara, mi ciudad natal cambiaría para siempre. Mientras Rivera se iba para preparar la publicación, Dominique me llevó a ver a Elena. La instalación donde la habían llevado estaba a las afueras de la ciudad. Parecía una casa normal desde afuera, pero por dentro estaba fortificada como un búnker. Guardias discretos. Cámaras en cada esquina. Un centro de comando completo en el sótano. Elena estaba en una habitación en el segundo piso. Cuando entré, estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia afuera con esa expresión perdida que había visto tantas veces. «Elena», dije suavemente. Ella volteó. Por un momento, no hubo reconocimiento en sus ojos. Y luego, como el sol saliendo de detrás de las nubes, sonrió. «Clara», dijo. «Pensé que habías olvidado venir». Mi corazón se rompió un poco. «Nunca te olvidaría, hermanita». Me senté junto a ella y tomé su mano. Estaba fría. Siempre estaba fría últimamente. «¿Dónde estamos?», preguntó Elena, mirando alrededor. «Esta no es nuestra casa». «No. Es un lugar temporal. Para mantenerte a salvo». «¿A salvo de qué?». Sus ojos, tan claros en ese momento, me miraron con una lucidez dolorosa. «¿Estás en problemas, Clara?». No sabía qué decirle. Elena tenía días buenos y días malos. En los días buenos, era casi como antes. Recordaba cosas, hacía preguntas, entendía conversaciones complejas. En los días malos, no me reconocía en absoluto. «Estoy manejándolo», dije finalmente. «Pero necesito que te quedes aquí por un tiempo». «Está bien». Elena asintió lentamente. Papá solía decir eso. «Estoy manejándolo». Justo antes de que las cosas se pusieran realmente malas. Me quedé helada. «¿Qué quieres decir?». «Antes de que muriera. Los últimos meses. Venía a mi habitación por la noche. Pensaba que yo estaba dormida». Elena apretó mi mano. Pero yo escuchaba. Escuchaba cuando lloraba. Cuando decía que lo sentía. Cuando hablaba por teléfono con personas que sonaban enojadas. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Tenía miedo. Y luego empecé a olvidar. Los recuerdos se volvieron confusos. Pero algunas veces, todavía los veo. Como sombras. Elena me miró directamente. «Hay un hombre. Un hombre que venía a visitarlo. Alto. Traje caro. Ojos fríos». Mi sangre se heló. «¿Recuerda su nombre?». Elena frunció el ceño, concentrándose. Marcus. Marcus algo. Marcus Chen. Había estado en mi casa. Había hablado con mi padre directamente. Y Elena lo había visto. «¿Qué más recuerdas?», pregunté con urgencia. Papá le tenía miedo. Podía verlo en cómo se movía, cómo hablaba. Como
Como cuando éramos niñas y sabíamos que mamá estaba enojada. Ese tipo de miedo. Elena parpadeó, y pude ver que el momento de claridad se estaba desvaneciendo. Mamá va a venir pronto. Y así, el momento pasó. Elena se había ido otra vez a ese lugar donde el pasado y el presente se mezclaban sin sentido. Sí, hermanita, mentí suavemente. Pronto. Pasé otra hora con ella. Le leí su diario. Le recordé historias de nuestra infancia. Y cuando finalmente se durmió, me quedé mirándola, memorizando su rostro. Porque algo me decía que esta podría ser la última vez que la viera en mucho tiempo. Dominique estaba esperando en el pasillo cuando salí. ¿Cómo está?, preguntó. Desapareciendo, respondí. Un poco más cada día. Y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Lo siento. No, dije. No te disculpes. Tú al menos estás tratando de mantenerla a salvo. Eso es más de lo que nadie más ha hecho. Regresamos a la casa principal. Ya eran las 6 de la tarde. La historia de Rivera se publicaría en 2 horas. Y la reunión con Chen estaba programada para las 9. Necesitamos un plan, dijo Dominique mientras nos sentábamos en su oficina. Chen esperará que vengamos suplicando o peleando. Necesita vernos débiles o predecibles. Entonces no le demos ninguna de las dos cosas, dije. Vamos a la reunión. Pero no solos. Y no desarmados. Dominique sonrió. Sigo subestimándote. Todos lo hacen. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro, pensando. Chen quiere los archivos. Quiere silencio. Quiere control. Así que le damos la ilusión de que lo tiene, justo hasta que la historia se publique y su mundo explote. Es arriesgado. Todo lo es en este punto. Me detuve. Pero tengo una ventaja que él no espera. ¿Cuál? Yo no debería estar aquí. Soy solo una enfermera. Una civil asustada atrapada en algo más grande que ella. Miré a Dominique. Eso es lo que él ve. Una víctima. No una amenaza. Y vas a usar eso. Voy a usar todo lo que tengo. Mi voz salió más dura de lo que esperaba. Chen ayudó a matar a mi madre. Chantajeó a mi padre hasta la muerte. Está tratando de usar a mi hermana enferma como carnada. No voy a disculparme por hacer lo necesario para detenerlo. Dominique me estudió por un largo momento. Tu padre tenía razón sobre ti. Eres más fuerte de lo que aparentas. Mi padre me mintió durante toda mi vida, respondí. Pero voy a honrar la única cosa verdadera que hizo. Tratar de proteger a las personas que amaba. Aunque eso signifique convertirme en alguien que él no reconocería. A las 7:30, recibimos un mensaje. La ubicación para la reunión, el edificio Guardián, un rascacielos vacío en el centro de Detroit que había estado en renovación durante años. Piso 25. Solo Dominique. Por supuesto. No vas solo, dije. No planeaba hacerlo, respondió Dominique. Pero necesitamos ser inteligentes sobre esto. Si Chen ve un ejército, empezará a disparar. Si ve solo a mí, bajará la guardia. ¿Y si ve a mí? Dominique consideró esto. Eres la hija de Michael Sullivan. El objetivo de todo esto. Chen querría verte cara a cara. Querría ver tu miedo. Entonces le mostraremos lo que quiere ver. Miré mi teléfono. 8:45. Rivera está listo. Dominique revisó su teléfono. Dice que la historia se publica a las 8 en punto. Alerta nacional. Ya tiene confirmación de que las principales cadenas de noticias la van a recoger. Bien. Respiré profundo. Entonces vamos a darle a Chen la mejor hora de su vida, justo antes de que se convierta en la peor. Llegamos al edificio Guardián a las 8:30. El lugar estaba oscuro, abandonado. Herramientas de construcción cubiertas con lonas. Cables colgando del techo. El tipo de lugar perfecto para una emboscada. Tomamos el ascensor al piso 25. Dominique iba armado, obviamente. Yo llevaba solo mi teléfono y el USB con la copia de seguridad del vídeo de mi padre. Cuando las puertas se abrieron, encontramos un espacio completamente abierto. Sin paredes interiores. Solo columnas de soporte y ventanas que daban vista a toda la ciudad. Y en el centro,
De pie junto a una de las columnas, estaba Marcus Chen. Era exactamente como Elena lo había descrito. Alto, tal vez 50 años, traje impecable, ojos que parecían calcular el valor de cada persona que miraba. Señor Santoro, dijo con una voz suave y educada. Puntual como siempre. Chen, respondió Dominique. Su voz era plana. Controlada. Los ojos de Chen se movieron hacia mí. Y la joven Clara Sullivan. Finalmente nos conocemos. Tu padre habló mucho de ti. La rabia hirvió en mi pecho, pero la mantuve controlada. Mi padre está muerto por tu culpa. Tu padre está muerto porque se volvió un riesgo, corrigió Chen. Entendía demasiado. Sabía demasiado. Y estaba considerando hacer algo muy tonto con esa información. ¿Cómo exponerte?, dije. Chen sonrió. Exactamente. Tu padre era un hombre brillante. Un poco idealista, tal vez, pero brillante. Pensó que podía jugar en ambos lados. Salvar vidas y mantener secretos. Pero eventualmente, esos dos mundos chocan. ¿Y cuándo lo hacen? Chasqueó los dedos. Alguien tiene que irse. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué hacer todo esto? Eres el fiscal de distrito. Tienes poder legítimo. ¿Por qué construir este imperio desde las sombras? Porque el poder legítimo es limitado, respondió Chen, comenzando a caminar en círculo alrededor de nosotros. Puedo arrestar criminales. Puedo enjuiciar casos. Pero no puedo controlar quién comete crímenes o cuándo. No puedo dirigir el flujo de dinero, drogas, información. No desde una oficina gubernamental. Se detuvo. ¿Pero desde ambos lados de la ley? Puedo hacer ambas cosas. Puedo decidir quién prospera y quién cae. Puedo construir un Detroit que funcione según mis términos. Un Detroit donde eres un dictador, dijo Dominique. Un dictador es solo un líder que otros no respetan lo suficiente para obedecer voluntariamente, respondió Chen. Yo prefiero pensar en mí mismo como un visionario. Miré mi teléfono. 8:45. La historia había sido publicada hacía 45 minutos. En cualquier momento, Chen se enteraría. Como si hubiera leído mis pensamientos, el teléfono de Chen sonó. Lo ignoró. Los archivos, dijo. Asumo que los encontraron en el quirófano de Michael. Asumo que por eso están aquí. Para negociar. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó Dominique. Todo. Chen sacó su propia arma. Los archivos. El USB. Cada copia que hayan hecho. Y sus promesas de que esto nunca se menciona de nuevo. ¿Y si nos negamos?, pregunté. Entonces Elena Sullivan tiene un accidente trágico en su instalación de cuidado. Y ustedes dos desaparecen esta noche. Y en una semana, todo el mundo creerá que fue solo otra guerra entre familias criminales. Chen nos apuntó con el arma. No es una negociación complicada. Su teléfono sonó otra vez. Y otra. Y otra. Chen frunció el ceño y finalmente lo revisó. Vi el momento exacto en que leyó los titulares. El momento en que su rostro perfecto y controlado se quebró. ¿Qué hicieron? Su voz apenas era un susurro. Publicamos todo, dije. Cada archivo. Cada grabación. El vídeo completo de mi padre. Todo está en Internet ahora mismo. En todos los sitios de noticias principales. Y para cuando intentes eliminarlo, millones de personas ya lo habrán descargado. Chen me miró como si nunca me hubiera visto antes. Estúpida niña. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? No solo me destruiste a mí. Destruiste a todos. Cada persona mencionada en esos archivos ahora es un objetivo. Incluyéndote a ti. Lo sé, respondí. Pero al menos ahora, cuando vengan por mí, todos sabrán por qué. No podrás esconderte detrás de mentiras y corrupción. Tu cara está en todas partes. Chen. Tu nombre. Tus crímenes. Eres radioactivo. Chen bajó el arma lentamente. Y luego, sorprendentemente, se rió. Michael habría estado orgulloso, dijo. Y absolutamente aterrorizado. Criaste a una hija que no sabe cuándo rendirse. Aprendí de la mejor persona, dije. Mi padre me enseñó que cuando el sistema está roto, a veces tienes que romperlo todo y empezar de nuevo. Poético.
Chen guardó su arma. Pero inútil. ¿Crees que esto me detendrá? Tengo abogados. Tengo conexiones. Tengo. Las luces del edificio se encendieron de repente. Y desde todos lados, escuché el sonido de pies corriendo. Docenas de ellos. Policía. Prensa. Y no cualquier policía. Federales. Resulta, dijo Dominique con una sonrisa fría, que cuando publicas evidencia de corrupción masiva, el FBI tiende a prestar atención. Especialmente cuando la evidencia incluye detalles específicos sobre un fiscal de distrito que ha estado orquestando crímenes durante décadas. Chen miró a su alrededor, viéndose atrapado por primera vez en su vida. Marcus Chen, dijo una voz desde las sombras mientras una mujer en traje del FBI caminaba hacia adelante, estás arrestado por conspiración, extorsión, asesinato y aproximadamente 20 cargos más que ya ni estoy contando. Chen no resistió mientras le ponían las esposas. Pero me miró. Y en sus ojos, vi algo que me hizo congelar. No era miedo. Era promesa. Una promesa de que esto no había terminado. Tu padre jugó este juego durante años, dijo mientras lo llevaban. Y mira dónde terminó. Tú no durarás ni la mitad. Las palabras se quedaron conmigo mientras lo arrastraban afuera. Mientras los reporteros nos rodeaban. Mientras las cámaras parpadeaban y las preguntas llovían desde todos lados. Dominique me sacó de allí antes de que pudiera decir algo estúpido. Nos metimos en su auto y salimos antes de que alguien pudiera seguirnos. Lo hiciste, dijo después de varios minutos de silencio. Realmente lo hiciste. Chen va a prisión. Los archivos son públicos. Tu padre será exonerado. Sí, dije. Pero no sentí victoria. Solo sentí agotamiento. Porque Chen tenía razón sobre algo. Yo había destruido todo. No solo a él. Los archivos mencionaban docenas de personas. Criminales, políticos, policías corruptos. Todos ahora expuestos. Todos ahora buscando venganza. Y yo era la que había presionado el botón. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Dominique no respondió inmediatamente. Solo condujo, alejándonos del centro de la ciudad, hacia las sombras donde personas como nosotros vivíamos. Ahora, dijo finalmente, sobrevivimos. Porque esto apenas está comenzando. Y tenía razón. Porque en algún lugar de Detroit, en cada rincón oscuro donde se escondían las personas mencionadas en esos archivos, estaban tomando una decisión. Huir o pelear. Y yo acababa de pintarme un objetivo en la espalda que nunca desaparecería. Los siguientes días fueron un infierno. Chen estaba arrestado, pero eso no detuvo la violencia. Cada persona expuesta en los archivos necesitaba un chivo expiatorio. Yo era ese chivo. Quemaron mi apartamento. Atacaron la instalación de Elena. Cuando llegué a verla, no me reconoció. ¿Quién eres?, preguntó con ojos vacíos. Esas 3 palabras me rompieron más que cualquier amenaza de muerte. Luego llegó un paquete con fotos de Elena durmiendo. Tomadas desde dentro de su habitación. El mensaje era claro. Podían llegar a ella cuando quisieran. Me desmoroné esa noche. Lloré, grité, golpeé paredes hasta sangrar. Dominique se quedó en silencio, dejándome procesar el dolor. No puedo hacer esto, dije finalmente. No puedo seguir perdiendo todo. Entonces pelea, respondió. Puso el USB de mi padre frente a mí. Tienes la verdad. Y me tienes a mí. Necesitamos consolidar poder, explicó Dominique. Chen controlaba Detroit manipulando rivalidades. Sin él, hay un vacío. Eso nos da una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Formar alianzas. Unir a las 3 familias principales bajo un acuerdo común. Me miró intensamente. Tú serías el símbolo. ¿Por qué yo? Porque eres la hija de Michael Sullivan. Nadie puede negarse sin admitir que matarlo fue un error. Hizo una pausa. Y obtendrías protección absoluta para ti y Elena. Era manipulación. Pero era inteligente. ¿Cuándo? Mañana. Reunión neutral. Suena como una trampa. Lo es, admitió. Pero es la única forma. La reunión fue en la iglesia donde mi padre se casó. Los representantes de las 3 familias ya estaban allí. Giovanni Russo, Patricia Valentine y David Zhao.
Clara Sullivan, dijo Russo. Te pareces a tu madre. Angela era especial. Su muerte fue una tragedia. Vincent Carbone la mató, dije directamente. Y Vincent pagó, respondió Russo. Su tono sugería que el cáncer de Vincent no había sido natural. ¿Y mi padre?, pregunté. ¿Quién lo mató? Patricia Valentine sacó un sobre. Dentro había documentos. Y un nombre, Lucía. La enfermera que me había ayudado. Que había estado en casa de Dominique todo este tiempo. Lucía trabajaba para Chen, explicó Valentine. Ella envenenó a tu padre lentamente. Miré a Dominique. ¿Lo sabías? No hasta ayer. Ya está siendo manejada. Está muerta, dijo Zhao. Envenenada. Como tu padre. ¿Por qué me dicen esto?, pregunté. Para que entiendas, dijo Russo, que nosotros no somos tus enemigos. Chen era el enemigo. Por eso proponemos un nuevo acuerdo. Basado en el sistema de tu padre. Y tú serías la mediadora. ¿Y si me niego? El silencio fue respuesta suficiente. Pasé 3 días pensando. La decisión llegó cuando Elena me dijo, papá estaría orgulloso. Eres más fuerte que él. Luego preguntó quién era yo. Acepté el acuerdo. Con condiciones. No seré solo mediadora, les dije. Seré una fuerza. Cualquier familia que lastime civiles me tendrá como enemiga. Usaré cada archivo de mi padre para destruirlos. Es guerra, dijo Zhao. Es justicia. Russo se rió. Tienes el fuego de tu madre y el cerebro de tu padre. Uno por uno, aceptaron. Pero yo quería más. Quería ver a Chen una última vez. Cuando me senté frente a él en prisión, se veía destruido. El traje perfecto reemplazado por uniforme de cárcel. Ganaste, le dije. Todo salió como planeaste. Solo que no serás tú quien reconstruya Detroit. Seré yo. Le mostré el acuerdo. Vi cómo comprendía. Usaste mi plan, dijo finalmente. Lo convertiste en algo diferente. Lo mejoré. Eliminé al megalómano. Puse responsabilidad y transparencia. Tu padre habría odiado esto. Mi padre mintió para protegerme. Guardó secretos que lo destruyeron. Yo no cometeré sus errores. Me levanté para irme. Clara llamó. Tu padre me dijo algo la noche antes de morir. Dijo, un día, alguien va a hacer lo correcto en esta ciudad. Y tu imperio va a caer. Chen sonrió tristemente. Creo que hablaba de ti. 6 meses después, todo había cambiado. El quirófano ahora trataba no solo criminales, sino personas del vecindario. Niños sin seguro. Mujeres escapando del abuso. Mi padre lo construyó para guardar secretos. Yo lo convertí en esperanza. Elena estaba en la mejor instalación posible. Financiada por las 3 familias. Yo la visitaba cada semana. Algunos días me reconocía. Otros no. Pero siempre le contaba historias. El acuerdo funcionaba. Hubo desafíos, claro. Algunas familias intentaron romper reglas. Aprendieron rápido que yo no bromeaba sobre consecuencias. Los archivos de mi padre se volvieron mi arma. Información es poder. La usaba para mantener balance, no para destruir. Dominique se convirtió en aliado. En amigo. ¿Te arrepientes?, me preguntó una noche. A veces, admití. Pero me doy cuenta de que nunca fue una opción. Mi padre me crió para ayudar. Esto es solo una versión más complicada. Chen fue sentenciado a cadena perpetua. Testifiqué. Y cuando el juez leyó el veredicto, sentí paz. Detroit cambió. Lentamente. Menos violencia. Más confianza. No era perfecto, pero era mejor. Una noche, encontré otra carta de mi padre escondida en el quirófano. Si estás leyendo esto, sobreviviste. Eres más fuerte de lo que imaginé. Cada elección que hice fue porque los amaba. Pero no espero que sigas mis pasos. El mejor legado que puedo dejarte es la libertad de elegir quién quieres ser. Con amor, papá. Lloré. Pero eran lágrimas de cierre. Guardé la carta y volví a trabajar. Había vidas que salvar. Un futuro que construir. Yo, Clara Sullivan,
Enfermera convertida en mediadora de un mundo que nunca pedí pero ahora era mío. Estaba lista. Lista para honrar a los muertos haciendo lo que mi padre nunca pudo. Vivir sin miedo, ayudar sin condiciones, construir algo bueno. Detroit nunca sería perfecta. Yo nunca sería perfecta. Pero juntos, podíamos ser mejores. Y eso era suficiente. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Por entender que las personas buenas a veces terminan en lugares oscuros, y lo que importa es qué hacen allí. Si te gustó, dale like, suscríbete, y comparte con alguien que necesite recordar que siempre hay una elección. La elección de pelear. De cambiar. De ser mejor. Soy Clara Sullivan. Esta fue mi historia de cómo pasé de ser una enfermera invisible a la persona que cambió las reglas de Detroit. Nos vemos en la próxima historia.